Hola, a través de este video haré una breve explicación de la lectura de ángulos. Eh, Como su nombre lo indica, pues vamos a trabajar sobre ángulos. Lo primero que vamos a hacer acerca de ángulos pues es la definición. Los ángulos se pueden definir de diferentes maneras, pero la definición que vamos a trabajar por ahora es la que dice que un ángulo se define como los puntos determinados por dos rayos, miren lo que dice aquí, dos rayos, que tienen el punto de origen en común. Cuando nosotros hablamos de dos rayos, estamos hablando de una figura geométrica que es la parte de una línea recta que tiene un punto de comienzo, un punto de inicio y se extiende infinitamente hacia el otro lado. Eh, Esto hace parte de una línea recta. Recuerden que una línea recta es algo más o menos como esto. Está constituida de puntos y se extiende infinitamente para ambos lados. Para formar un rayo, cogemos esa línea recta, determinamos dentro de la línea recta uno de sus puntos, por ejemplo este, digamos, y borramos de ahí para atrás. Entonces, esto que nos queda aquí es lo que nosotros llamamos un rayo. Ahora bien, si unimos dos rayos y los dos rayos están unidos por el mismo punto de inicio, por ejemplo así, esta figura es a la que nosotros vamos a llamar ángulo. Recuerden que es la unión de dos rayos que tienen el mismo punto de inicio. Este, este ángulo, como ustedes se dan cuenta, tiene unas flechitas en cada uno de sus rayos que indican que se extienden indefinidamente. Como pues la limitante de la hoja de papel o la limitante de esta pizarra no me permite dibujar una línea, un rayo que siga infinitamente, pues le coloco una flechita que me indica que sigue. O sea, ella sigue de aquí para allá y ella sigue de aquí para allá, sigue de aquí para allá. Listo, infinitamente y nunca termina. Entonces, por decirlo así, el ángulo va a ser como la abertura que hay entre estos dos rayos. Usualmente, ustedes encuentran en los libros un dibujito, una marquita acá, que les indica en qué parte de, en qué sentido estamos midiendo ese ángulo. Porque este ángulo lo podemos medir ya sea por acá o ya sea por aquí afuera. Podríamos medirlo, este ángulo de acá. Si empezamos desde aquí y medimos hasta terminar acá, o también podríamos medirlo si empezamos, digamos, desde aquí y terminamos acá. Listo, podemos medirlo de esas dos maneras. Entonces por eso se pinta una flechita de estas para indicarnos cuál es el sentido de medición de este ángulo. Eso es lo primero que vemos con respecto a ángulos, su definición. Los ángulos tienen unos elementos importantes. El punto en común de los dos rayos, que es este punto de acá, este punto de inicio, tiene el nombre de vértice. Si ubicamos puntos en cada uno de los dos lados, en cada uno de los dos rayos, por ejemplo aquí el punto D y aquí el punto E, nosotros podemos llamarle a ese ángulo el ángulo DAE. Dense cuenta que la letra A está en toda la mitad entre los otros dos. Esto se hace porque siempre tenemos que dejar el vértice, que es el punto en común de los dos rayos, en toda la mitad. ¿Listo? Bueno, ahora bien, vamos a seguir conversando de esta lectura. Eh, Usualmente, dependiendo del sentido de medición en el que nosotros tenemos nuestro ángulo, cuando lo vamos a medir, digamos si lo voy a empezar a medir desde aquí hasta acá, a este rayo lo llamamos el lado inicial y a este rayo lo llamamos el lado terminal. Si la medición se hace en sentido contrario a las manecillas del reloj, vamos a decir que este ángulo es un ángulo positivo, como este, que está en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es un ángulo positivo. Pero si yo lo midiese al revés, o sea, de aquí para allá sería un ángulo negativo. Si lo mido con las manecillas del reloj, decimos que es un ángulo negativo. Bueno, sigamos hablando de estos ángulos. Eh, los ángulos como tal los podemos medir de diferentes maneras. Hay dos opciones. Las dos opciones más utilizadas para medir ángulos es utilizar los patrones de medida grado y los patrones de medida radian. ¿Qué es un grado? Un grado pues es básicamente escoger usted una circunferencia, pues voy a dibujar aquí circunferencia, les voy a pedir disculpas si no me queda tan derechita. Si yo cojo una circunferencia de cualquier medida, de cualquiera, y la divido
exactamente en 360 partes, pues voy a dividirla en 360 partes. Pues aquí ustedes no van a ver las 360 partes, les estoy mostrando el proceso. Supongan que yo estoy dividiendo mi circunferencia en 360 partes iguales. Es importante que sean partes iguales. Hay procedimientos con regla y compás para poder hacer esa división en 360 partes iguales, ¿no? Pero digamos que yo ahí ya lo dividí en 360 partes iguales. Si yo cojo una de esas partes cualquiera, supongan que ahí ya está en 360. Si yo cojo una de esas partes cualquiera, supongan como esta, y pinto el ángulo correspondiente, a esa parte la voy a llamar el ángulo que mide 1 grado. Entonces escribe con una bolita allá encima. No lo vayan a confundir con grados Celsius o nada por el estilo. Simplemente es 1 grado. Cada una de esas partes me representa 1 grado. Y esa es la manera en que nosotros definimos eh, el ángulo que mide 1 grado. Dividir una circunferencia en 360 partes y escoger una de esas partes. ¿Por qué en 360 y no 300 o 500 o 1000? El número 360 tiene una particularidad, que es que tiene muchísimos divisores. Es un número que tiene una cantidad grande de divisores. Entonces yo puedo dividir esos 360 partes en partes iguales de muchísimas maneras. Miren, aquí le voy a decir eh, puedo revisar aquí dentro de Google cuáles son los divisores de 360. Lo hacemos ahorita. Bueno, aquí ya podemos escribir divisores de 360. Y miren que me va a salir una cantidad de números grandísima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120, 180 y 360. Si yo divido mi circunferencia, mis partes, en un número de estos, me da partes exactamente iguales. Entonces, por eso fue que los babilonios y los sumerios utilizaron el 360 como número base y también el 60, porque 360 es 60 por 6. El número 60, por eso es que nosotros utilizamos la hora de 60 segundos, 60 minutos, pues porque el número 60 y el número 360 tienen esa particularidad de permitirnos divisiones exactas por muchos números. Bueno, sigamos hablando de los ángulos. Usualmente los ángulos se representan con letras griegas minúsculas: alfa, beta, gamma, teta, phi. Pero si ustedes quieren usar otra letra no hay lío. Pero usualmente en los libros los van a encontrar con letras minúsculas. Los ángulos también se clasifican de diferentes maneras. Los ángulos rectos son los que miden exactamente 90 grados. Si es menor de 90 lo llamamos agudo. Si está entre 90 y 180 lo llamamos obtuso. Esas definiciones están acá. Dos ángulos se llaman complementarios y cuando los sumamos nos da 90. Dos ángulos se llaman suplementarios y cuando los sumo me dan 180 grados. La otra forma de medir grados, es más, de medir ángulos, qué pena, es más, la que utiliza el Sistema Internacional de Medidas es el radián. No es, un radián es algo mucho más grande que 1 grado. Les voy a mostrar un video donde miramos cómo se construye el concepto de radián. Vamos a radián de Wikipedia. Aquí hay un dibujito que nos permite entender más o menos cómo se construye un ángulo que mide el radián. ¿Cómo construyo el patrón, no? Aquí está. Entonces miren, primero hago una circunferencia. Aquí la pinto. Tiene este radio R. Este radio yo cojo y lo pego en el borde de la circunferencia. Miren cómo lo doblo. Y me determina dos puntos, este primero y este segundo. Y este ángulo que se me forma acá es el ángulo que mide un radián. ¿Listo? Voy a volver a poner la diapositiva y vuelvo y les explico. Radián, es que no quiero que vean lo que sigue, porque se lo explico después. Otra vez, hago una circunferencia de cualquier medida. Cojo ese radio de la medida de esta circunferencia y lo pego en el bordecito de la circunferencia. Y a ese ángulo que tenemos determinado por estos dos puntos es lo que nosotros vamos a llamar un ángulo que mide un radián. Voy a devolverme acá, en otra hojita, voy a pegar. Entonces, recuerden que este radio que estaba acá, lo voy a escribir, este radio que mide esta circunferencia que va desde aquí hasta acá,
lo pegué aquí en el borde, lo doblé y lo coloqué en el borde de la circunferencia. Eso se llama un arco, arco de la circunferencia. Si yo hago que que un arco de la circunferencia mida lo mismo que el radio, yo puedo determinar por estos puntos un ángulo, un ángulo desde aquí, desde el centro. Espera un momentico. Un ángulo determinado por esto que pasa por aquí y el ángulo que pasa por acá. Y este ángulo es lo que llamamos un ángulo que mide un radián. Este ángulo que mide un radián es más o menos 57,5 grados, no recuerdo exactamente cuánto. Pero es más o menos está entre es antecitos de 60, mayor de 45. Y ese es nuestro patrón que mide un radián. Si yo pego 2 radianes, pues me va a dar como por acá, aquí ya habría un radián, 2 radianes, y 3 radianes me va a dar como por acá. Los 180 grados, que es nuestro ángulo llano, que es más o menos como este ángulo de acá, tiene 3 radianes y un poquito. O sea, falta aquí un poquito para completar los 180 grados. Miremos aquí en el dibujito. Un radián, 2 radianes, 3 radianes. Y este poquito tiene un nombre en especial. Bueno, los 3 y un poquito tienen un nombre en especial que significa pi. Los 360 grados pues será 2 veces pi radián. Entonces un radián, 2 radianes, 3 radianes y un poquito me forman los 180 grados. Pi radianes, recuerden que pi vale más o menos 3 y un poquito. Pi radianes valen 180 grados. Y se escribe así como está aquí, de esta manera. Miren y verá. Esto mide un radián. Aquí ya iríamos 2 radianes. Miren, ya he pegado 2 veces un ángulo en radián. 3 radianes. Y hasta aquí el de 180 grados podemos decir que mide pi radianes. De ahí surge una igualdad que vamos a utilizar para hacer conversiones entre grados y radianes, que es que pi radianes es igual a 180 grados. Y a partir de esta igualdad, de esta equivalencia, podemos hacer cualquier tipo de conversión. Por ejemplo, si yo quiero pasar de grados a radianes, teniendo en cuenta por ejemplo, si yo tengo que 60 grados, quiero saber cuánto es 60 grados, pues yo parto del hecho de que 180 grados es igual a pi radianes. Para encontrar el valor de esta incógnita, yo hago una regla de 3, multiplico estos dos en diagonal y divido por este. O sea, mi interrogación va a ser igual a 60 grados por pi radian dividido entre 180 grados. Aquí la magnitud grados se va con la magnitud grados y ya nos queda el resultado en radian. Y si yo simplifico este 60 de arriba y este 180 bajo 0 se va con 0, mitad de 6, 3, mitad de 18, 9, tercera de 3, 1, tercera de 9, 3. El resultado me va a quedar un tercio, que me queda 1 arriba y 3 abajo. ¿De qué? De pi radian. Entonces puedo decir que 60 grados en nuestro patrón de medida grados equivale a un tercio de pi radianes. Y esa es la forma en que hacemos nosotros conversiones. Echemos una miradita a ver qué nos falta de hablar de la lectura. Bueno, no creo que con esto podemos hacer una breve explicación y ya eso es lo importante. Aquí ya vienen ejercicios de que son ángulos conterminales, complementarios, suplementarios y pasar de grados a radianes y de radianes a grados. Cualquier cosa del taller pues les explicaré luego. Entonces, queridos estudiantes, que tengan una feliz noche.